va a ser... Ah, ya. No sé qué me dijo acá la computadora. Nos están grabando, estamos empezando la grabación, Ah, así que ahí estamos. El profe de inglés es acá Sebastián, yo soy de literatura en castellano, en español. Bueno, si quieren arrancamos, padre, ¿te parece? La literatura como recurso pastoral, esto es lo que nos convoca, ¿no? La literatura como recurso pastoral. Y vamos a ver dos cuestiones, las teóricas, y después por ahí pasamos a algo práctico, lo vamos a complementar en otro encuentro que vamos a tener el 26 de agosto, ¿no? En ese otro encuentro vamos a reforzar un poquito la práctica de la literatura como recurso. Pero antes me pareció lindo compartir con ustedes un momento un poco más teórico. Espero no ser un plomo, ustedes pongan cara fulera y ven que la cosa no va para muy teórica. Nos repartimos en dos partes, ¿no? Vamos a tener un primer momentito para hablar de puramente de lo pastoral y de esto del recurso, y después entramos más bien en el terreno de la literatura, nos vamos a mover en el terreno de la literatura. Y entonces quería invitarlos a pensar esta misma palabra que usamos mucho en los ámbitos de parroquia, de colegio, de iglesia, ¿no? Ustedes me desmentirán si no es así, pero díganme si no han escuchado muchas veces hablar de pastoral, ¿no? Dando por supuesto que todos conocemos en profundidad de qué estamos hablando cuando hablamos de pastoral, ¿no? Entonces por ahí a mí me parece lindo que nos tomáramos unos minutitos antes de entrar en el tema de la literatura para referirnos muy bien, o mejor, o repasar este concepto de pastoral. ¿A qué nos hace evocar este concepto de pastoral, ¿no? Inmediatamente nos remite a la imagen de Jesús, buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Nos remite a eso, pastoral. El enunciado nada más nos remite al pastor, la figura del pastor. Es una figura que todos conocemos su dimensión, ¿no? Un pastor que según las mismas palabras de Jesús está dispuesto a enfrentar al lobo, por cuidar de las ovejas, a dar la vida por las ovejas, como él mismo lo dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, las conduce, busca los mejores pastos para sus ovejas, las conoce a cada oveja por su nombre, a la vez es reconocido por las ovejas, porque ellas oyen su voz y lo siguen. Estamos un poco traduciendo lo que nos dice Jesús, ¿no? Es un pastor que si una oveja se pierde, va en su búsqueda, deja las 99 atrás, lo que significa que puede dolerle también, ¿no? Dejar 99 ovejas, pero él va detrás de la que se perdió y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, la estrecha en su corazón, la abraza y la devuelve con todo este cariño al rebaño. Pastoral, buen pastor. Pastoral, buen pastor. A esto nos tenemos que remitir. Pero fíjense, si nosotros miramos de nuevo esta imagen que les estoy compartiendo en el Power y nos ponemos a pensar en Jesús, nos damos cuenta enseguida que Jesús nunca ejerció el oficio de pastor, propiamente hablando. Pastor como cuidador de ovejas, de rebaños, ¿no? Y cuando él se menciona a sí mismo como buen pastor, lo que está haciendo es usar una figura, una imagen, ¿no? Está hablando con imágenes. ¿Para qué? Para que aquel que lo escucha entienda bien la dimensión de lo que quiere compartir, ¿no? Entienda bien qué significa, o cuál va a ser, o cómo va a ejercer él su misión entre nosotros. Yo soy Jesús, pero soy el buen pastor. No es literal, no es histórico esto. Jesús no ejerció nunca como cuidador de ovejas, al menos creemos, ¿no? Es una imagen, una figura. Nos quedamos con esto por ahora, porque esto va a volver a aparecer muchas veces y tiene que ver un poco ya con el tema también de la literatura. ¿Qué es la pastoral? Vamos más rapidito. Es el servicio salvífico de la iglesia. La pastoral es todo aquello que la iglesia hace en función de la salvación que Jesús ha venido a traer a los hombres. Abarca todo aquello que pueda ser más segura y más eficaz la labor evangelizadora de la iglesia. Esta frase no es mía, es del Papa Pablo VI, ¿no?
la pastoral abarca, es muy abarcativa, todo lo que pueda hacer más segura y más eficaz la labor evangelizadora de la iglesia. Y ya mencionamos a pastoral y a iglesia 2 veces, porque a veces corremos un riesgo, que es la de directamente asimilar la figura del pastor con el obispo, los sacerdotes y punto, ¿no? Nos quedamos con esto, que no está mal, por supuesto, ¿no? El Papa, los obispos, los sacerdotes son nuestros pastores, se identifican con Cristo pastor, ¿no? No está mal. Pero acá vamos a usar o vamos a entender a pastoral como algo más amplio, como el servicio de la iglesia, es decir, de todos nosotros, que participamos de algún modo de este pastoreo junto con obispos y sacerdotes y diáconos, ¿no? Participamos del pastoreo de la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde encuentra su principio teológico esto que les estoy diciendo? ¿Eh? Para que todos entendamos profundamente este sentido de pastoral, es que la tarea de la evangelización de los hombres, la tarea de evangelización de los hombres, constituye la misión esencial de la iglesia. Otra vez, no del obispo, del papa y de los curas. Es la misión esencial de toda la iglesia, de todos los que formamos la iglesia. Fíjense qué importante, ¿no? Nos compromete. Cuando uno se vuelve agente de pastoral, se vuelve una persona de compromiso, se vuelve una persona que entra en un ámbito de corresponsabilidad. Es dueño, protagonista de la misión de la iglesia. No es un espectador de lo que hace el cura, ¿no? Fíjense, el Papa Francisco es más tajante todavía, más tajante. La iglesia es en salida, hablamos de una iglesia misionera, ¿no? La iglesia es en salida o no es iglesia, dice el Papa. Fíjense. Y vuelvo a insistir, la iglesia, ¿no? Todos. ¿Pasamos, Jesito? Volvemos, miren, hablando de imágenes. Jesús va a usar muchas imágenes en su recorrido pastoral, ¿no? Mientras recorre las aldeas, los pueblos, las ciudades de Judea, de Galilea, predicando, para hacerse entender, Jesús va a hablar con imágenes. Ya habíamos recurrido, ya habíamos escuchado la imagen del buen pastor, y él va permanentemente a hablar de otras, que son siempre muy significativas, muy cercanas a la gente. La pastoral abarca todo, ¿no? Entonces, como abarca todo, bueno, tiene que ser, digamos, creativa, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a las circunstancias, a las distintas situaciones en donde se encuentra la iglesia, ¿no? Ahí tiene que predicar. Bueno, Jesús usó muchas, fíjense, pescador de hombres, el Cordero de Dios, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, todas imágenes, todas alegorías, tocamos de cerca un poquito el terreno literario, pero por ahora no nos detenemos ahí, todas alegorías de otras realidades de las cuales Jesús nos quiere hablar, pero quiere que entendamos bien, ¿no? Quiere que entendamos bien. Por eso usa conceptos muy significativos para la gente que lo escucha. No sé si todos son tan significativos para nosotros hoy, como la vid, por ejemplo, ¿no? En nuestras latitudes. Pero todos conocemos estas porque sobreabundan en los evangelios. Bien, esta actividad pastoral, esta acción que la iglesia ejerce, la ejerce más o menos, digamos así, en nombre de Dios. Es la voluntad de Dios hoy, ejercida por la iglesia, ¿no? Esta tarea de evangelización, esta acción pastoral también está muy unida a una labor social muchas veces en el seno de la iglesia. Y entonces nuestra tarea pastoral muchas veces tiene una dimensión social que se vuelve incluso hasta un servicio que la iglesia presta a la sociedad. Imagínense hoy, en el contexto en el que estamos, si nuestras Cáritas cerraran las puertas y ya no distribuyeran alimentos, si los colegios de la iglesia no brindaran educación, si la iglesia hiciera un paso al costado, ¿no?
cuánto sufriría la sociedad de nuestra patria, porque se quedaría sin un aporte tremendo, ¿no? Entonces, ir tomando dimensión también de que la tarea pastoral, si bien es puramente eclesial, también tiene un costado social, de servicio a la sociedad, muy importante, muy importante. Fíjense, al hablar de pastoral, el Papa Francisco nos está urgiendo a hacer una conversión, ¿no? Él nos habla permanentemente de una conversión pastoral. La iglesia que siempre está en renovación, porque la iglesia es dinámica, siempre está en renovación, nos pide hacer este salto, ¿no? Nos pide ayudar o facilitar en cada comunidad el paso de una pastoral de conservación, siempre se hizo así, bueno, a una pastoral de itinerarios misioneros que animen una iglesia sinodal en salida. Fíjense qué interesante. Salir de una iglesia de puertas cerradas para convertirnos en una iglesia sinodal, es decir, caminar juntos todos los componentes de la iglesia en salida hacia el mundo, no vivir tras los muros de nuestras parroquias o colegios o conventos, ¿no? Sino hacer el esfuerzo por ser una iglesia en salida. Salir al mundo, ¿no? Nos pone en contacto con un montón de realidades. Y de ahí es por qué vamos hacia la pastoral, hacia la literatura como recurso. ¿Por qué? Porque esta pastoral, para ser eficaz, como decíamos antes, necesita recursos. Y uno de los más importantes es el lenguaje, entendido en el sentido amplio. Ya vamos a llegar también para eso. Porque lo dice el Papa, lo dicen algunos obispos, a veces corremos el riesgo de tener un lenguaje que puede ser poco significativo para la cultura actual, ni hablar para los jóvenes, los que trabajan en las escuelas, los que están en contacto con los jóvenes y los escuchan hablar de la iglesia, por ahí también entienden lo que digo, ¿no? A veces la iglesia puede caer en esto de no tener un lenguaje significativo para la cultura actual, porque los códigos de comunicación cambian, entonces hay que actualizarse también en esto, porque nosotros tenemos un mensaje que transmitir, estamos en el terreno de la palabra permanentemente, ¿no? Entonces, uno de los grandes recursos con los que cuenta la pastoral es la lengua o el lenguaje. Yo les decía que la iglesia que sale, la iglesia que se anima a meterse en la sociedad, está llamada a trascender fronteras, ¿no? A tender puentes, lo que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro, en pocas palabras, ¿no? Y no es una tarea que quede relegada a los sacerdotes, volvemos a insistir, sino que hoy vivimos como una explosión de ministerios, ¿no? De digamos así, salidas, modos de enfrentar la pastoral, el pastoreo de las personas del mundo, los hombres, nuestros hermanos, los catequistas, los agentes de pastoral social, la pastoral carcelaria, la pastoral de la salud, la pastoral del duelo, los agentes de Cáritas, cada uno con sus formas y a su manera llevan un mensaje. Todos somos corresponsables, por eso buscamos salir de una iglesia aduana, me gusta mucho este término que usa el Papa muchas veces, una iglesia aduana es una iglesia de puertas cerradas o controladora, donde el cartelito predominante es prohibido el paso porque esta es mi parcela, ¿no? Y el Papa nos recuerda que la iglesia no es nuestra parcela, es de Dios, ¿no? Y todos están invitados y todos tienen cabida. Entonces nos invita en esta conversión pastoral a pasar a ser una iglesia samaritana. Otra vez una imagen, ¿no? Recurrimos a la parábola del buen samaritano para entender esto, ¿no? Una iglesia más bien de puertas abiertas, una iglesia de puertas abiertas. Bien, algunas pistas o claves para vivir esto. Lo primero es la inculturación, digamos, nosotros salimos al mundo, ¿no? A tender puentes a la cultura del encuentro,
Y entonces estamos invitados a vivir como una lógica de la encarnación. Todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con esta lógica. Jesús entra en nuestra historia, ¿no? Participa de nuestra historia humana. Esta encarnación la tenemos que también hacer vida nosotros en nuestras salidas, en nuestras tareas pastorales, inculturando el mensaje en cada ámbito en el que nos movemos. Si estoy con jóvenes, adecuar el mensaje al lenguaje de los jóvenes. Si estoy con ancianos, adecuar el mensaje a la forma de los ancianos, ¿no? Y así el mensaje no cambia, lo que cambia es el recurso, la pastoral. Y ahí nos vamos a meter, ¿no? Porque lo primero que vamos a tener que tener en claro es dar respuesta a la realidad, partir siempre de la realidad, nunca de supuestos, ¿no? Partir siempre de la realidad para dar respuesta a la realidad, nuestra pastoral. Porque lo que buscamos es hacernos todo para todos, como los primeros cristianos. ¿Se acuerdan que dice el libro de los Hechos a cada rato que los apóstoles anunciaban el Evangelio a cada uno en su propia lengua? ¿Se acuerdan de eso? Ellos anunciaban a cada uno en su propia lengua. ¿Cómo podemos leer esto hoy? Bueno, un poquito esto que les estoy diciendo, ¿no? Llevar el mensaje que no cambia, que es siempre el mismo, adaptado, en cada caso, a cada lenguaje, para que el otro comprenda lo que quiero decir, reciba lo que quiero decir. Adecuar las estructuras pastorales, bueno, no nos vamos a detener mucho porque nosotros queremos llegar más bien al tema de la literatura, ¿no? Pero en este mundo de lo que nos vamos a meter del recurso, la literatura como recurso, la pastoral necesita recursos. ¿Qué es un recurso? ¿Cómo tenemos que entender esto de recurso? Es una ayuda, es un medio, nos dice el diccionario de la Real Academia, que sirve para conseguir un fin. ¿No? Volvé un cachito, perdón. Nos sirve para conseguir un fin. Primera definición de recurso, ¿no? Yo quiero ser agente de pastoral, tengo que contar con recursos. Hacerme de medios que me ayuden a conseguir el fin que percibo. En este caso, nada más ni nada menos que la transmisión del Evangelio. También hay un costado psicológico de la palabra recursos, que tiene que ver con las capacidades personales mías, con los recursos de los cuales dispongo como persona humana, ¿no? Esto por ahí en lenguaje bíblico o evangélico podría entenderse como los talentos. ¿Se acuerdan de aquella parábola de Jesús? Los talentos propios. Además de las ayudas o los medios que pueda conseguir, también cuento con talentos personales para desarrollar la tarea y alcanzar el fin que persigo. Y pongo todo eso en juego. Cada vez que encaro una tarea pastoral, pongo todo eso en juego. Los principales recursos con los que podríamos decir cuenta un agente pastoral, los básicos, ¿cuáles podrían ser? A mí se me ocurrió que podríamos hablar de este trípode, ¿ven? Donde se asienta, donde se apoya el agente pastoral. El primero es el de la oración. El primer recurso, la primera ayuda, el primer medio que tiene que poner en ejercicio un agente pastoral es la oración. Ya lo sabemos todos, ¿no? Estar en comunión con el buen pastor, reconocerlo como buen pastor, saber que la obra no es mía, sino suya, por lo tanto, ¿no? Preguntarle cómo hacemos, cómo la hacemos, la primera. El segundo es la formación, una formación perseverante, en dos sentidos, en una formación humana y también cristiana, ¿no? Vamos a hacer una tarea, bueno, formémonos bien para hacer esta tarea, no seamos siempre improvisados. Y por último, la acción, que se puede traducir como un servicio, como un apostolado, pero una acción que sea sostenida, que sea comprometida, no una acción, digamos, pasajera, de momento. Para ser un agente pastoral tengo que tener basamento, ¿no? Oración, formación, servicio, acción, estos recursos primeros, básicos. Pasamos, Petito. Y entonces vemos que hay un montón más, ¿no? Soy un agente de pastoral
esa palabrita agente, que también usamos por ahí mucho, tiene que ver con aquel que realiza la acción. El agente es el que realiza la acción. En sintaxis decimos, es el que realiza la acción del verbo. Muy significativo, ¿no? Porque acá el verbo sería nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. El agente es el que realiza la acción del verbo, el que hace lo que Jesús manda, ¿no? Digamos, somos enviados a realizar la acción. Hacemos lo que nos encargan. Es un discípulo misionero. Primero aprendemos del maestro y después vamos a ejercer lo que el maestro nos enseñó. Siempre es un desafío, ¿no? Ser un agente de pastoral en el área que sea, siempre es un desafío. Y eso es muy interesante, muy interesante. Segundo, tener iniciativas. Para ser agente de pastoral es ideal tener iniciativas, pero más ideal es tener terminativas también, ¿no? Es decir, empezar una obra, pero que esa obra se continúe, alcance los objetivos para los cuales fue pensada. Capacitarse, son todos recursos, ¿no? Capacitarse, la parroquia, la escuela, tiene que capacitar a sus agentes de pastoral. Volvemos un poquito a complementar lo de la formación, que decíamos tanto. A tomar conciencia del servicio social que nuestra tarea pastoral significa, no solo para la iglesia, sino para nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro barrio. Me puse a pensar, ¿cuál es la dimensión social de mi tarea pastoral en la iglesia hoy? ¿Cómo alcanza a lo social lo que yo hago en la parroquia? ¿No? ¿Cómo colabora con mi papel de ciudadano mi tarea pastoral? Esta dimensión social puede a mí alimentarme, motivarme también muchas veces, ¿no? Para continuar y renovar mi impulso, mi ardor misionero o pastoral. Otra dimensión, otro recurso que a mí me parece muy interesante para los agentes de pastoral, es trabajar en equipo, ¿no? Que todo agente pastoral reconozca que es mejor trabajar en equipo, siempre. Pero del equipo, desde esta constitución de un equipo, pasar al concepto de comunidad también. No es lo mismo un equipo que una comunidad. Trabajar en comunidad, con los mismos fines, tener los mismos sentimientos de Cristo, es mucho más profundo. No me detengo yo en esto, voy rapidito, después si alguno quiere agregar algo, por supuesto, nos avisa. Y otra cosa muy interesante, una vez que hemos constituido el equipo, la comunidad, aprender también a trabajar en red, es decir, con otros equipos y otras comunidades. Lo que nosotros no alcanzamos a hacer, seguramente lo pueden hacer otros, ¿no? Y entonces estar comunicados para que la labor pastoral sea eficaz, que es lo que nos interesa en definitiva. Que la salvación, que el evangelio, que el anuncio de la palabra de Dios llegue a todos y de la mejor manera posible, ¿no? Para que la pastoral tenga recursos, también hay que hacer inversiones económicas, hay que poner plata, ¿no? En la pastoral. Hay que poner tecnología si es posible. Hoy, en un mundo tecnificado como el nuestro, donde es posible, hay que hacerlo, hay que buscar los medios para hacerlo. Y hasta por acá yo llegaría con esta primera parte, ¿no? De la pastoral y de los recursos. Seguramente a ustedes se les están ocurriendo muchos otros recursos para poner en juego a la hora de llevar adelante una acción pastoral. Muchas veces nos encontramos con que en los grupos somos poquitos, ¿no? Hay mucho por hacer, es aquello que Jesús ya profetizaba de algún modo. La mies es mucha, pero los trabajadores somos pocos. ¿Con qué recursos vamos a lograr que se sumen trabajadores a la mies, ¿no? Bueno, siempre es bueno hacerse preguntas. Dice el Papa, ¿no? El Papa Francisco, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos. Fíjense, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo. Permanentemente vamos a escuchar que el Papa nos invita a vivir
con más pasión esta dimensión pastoral de nuestra fe, el aspecto esencial de nuestra fe, que es la misión, compartir el anuncio, el evangelio, que no es otra cosa que Jesús. La buena noticia es Jesús, Dios que se ha hecho carne, que nos ama profundamente, se ha hecho carne solo por mí, ha dado su vida en la cruz por mí y ha resucitado para salvarme a mí. Esto es lo que la gente quiere escuchar. Esto es lo que tenemos que salir a decirles con todos los recursos que tengamos. Bien, digamos que vamos a ver un poquito más por qué la literatura, decimos, puede ser uno de estos recursos y puede ser un excelente recurso pastoral. Estaríamos entrando como en la segunda parte de nuestro encuentro, ¿no? Primero porque Jesús usaba la literatura. ¿Se acuerdan de las parábolas, no? Jesús usaba las parábolas para predicar. Dice esta palabra de parábola es como un género literario, es como una forma literaria, un relato, si ustedes quieren, que se va conformando por comparaciones, por analogías, y que muchas veces tiene un fin moralizante o pedagógico o didáctico. Ya la usaban los rabinos mucho antes de Jesús, se usaba en la Grecia antigua también este género, ¿no? Pero Jesús es muy vivo, el Señor, muy vivo, ¿no? Usaba las parábolas no al modo en que las usaban los rabinos, sino que era un modo desconcertante el modo de Jesús. Él tomaba un género literario que ya existía, pero cuando lo usaba descolocaba, ¿no? a sus escuchas. Y muchas veces vamos a encontrar en relatos de las parábolas de Jesús cosas desconcertantes que no, hasta a veces no nos gustan, ¿no? Como aquel que sale a contratar obreros y contrata a algunos a la mañana, otros al mediodía, otros a la tarde, ¿se acuerdan de esa parábola? Pero después, cuando llega la hora de pagar, les paga a todos lo mismo, ¿no? Y claro, a uno le molesta un poquito la cosa, le parece injusto el asunto, ¿no? Bueno, estas cosas no eran las que predicaban los rabinos. Son formas igual, hay momentos en que Jesús alaba a un servidor que es medio trucho, que hace recibos falsos, dice, ¿cuánto vendiste vos? 10, bueno, ponele 20, y así el tipo va salvando su vida, y uno escucha eso y se quiere matar, dice, ¿cómo es esto, no? En estos relatos parabólicos, en estos relatos que usa Jesús, que son a veces más bien desconcertantes. ¿Por qué? ¿No? ¿Para qué Jesús usa la literatura para predicar? ¿Por qué usa las figuras, las analogías, las comparaciones? En definitiva, lo simbólico. Nos hace trabajar, ¿no? Nos hace comprender desde otro lugar cosas que habían sido dichas y que a él le parece que no eran tan así, ¿no? Que tenemos que recomprenderlas, mirarlas desde otro lugar, volverlas a pensar. La parábola es un género que nos desafía. Incluso dice Jesús, cuando los apóstoles le preguntan, ¿por qué predicas en parábolas? Porque el que no quiere oír, no las va a oír. El que no quiere comprender, no va a comprender. Fíjense, qué interesante, ¿no? Y de hecho, muchos escribas, muchos altos funcionarios del templo de Jerusalén nunca entendieron la prédica de Jesús y hasta lo persiguieron, ¿no? Y mataron, todos conocemos la cuestión. Bueno, Jesús usaba la literatura, entonces nos vamos a meter despacito en este terreno. Nos vamos a ir adentrando de a poquito para poder enlazar el tema de la pastoral y sus recursos con la literatura. Lo primero que tenemos que saber, nosotros nos metemos en el terreno de la lengua, entramos en la parroquia, sobre todo si somos catequistas, nos metemos en el terreno de la lengua, sí o sí, porque nuestro mensaje transcurre por ahí, es nuestro principal recurso. Entonces conviene que, aunque sea brevemente, hablemos y aclaremos algunas cositas. Primero, para tener claridad, ¿no? Y ahora les voy a dar un ejemplo para ver si puedo ser más claro todavía. Todos tenemos la capacidad de generar un lenguaje, ¿no? Esto es universal. Todo ser humano tiene la facultad de comunicar. Y la lengua que cada ser humano ha generado es un sistema de signos, es una cuestión social,
Todos sabemos que en las distintas partes del mundo cada comunidad tiene un modo de hablar, ¿no? De comunicarse, llámese español, inglés, italiano, francés, existen muchas lenguas en el mundo, y todavía hay más complicaciones acá, ¿no? Porque remitámonos a nuestras propias comunidades, a nuestras ciudades o pueblos, ¿eh? Todos hablamos español, pero a veces no nos entendemos, seguimos sin entendernos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa lengua, como el español, todavía tiene una dimensión más, un nivel más, que es lo que llaman los lingüistas el habla, que ya no es social, sino individual. Cada uno de nosotros se apropia de este sistema de signos, de este código, llámese español, hoy por hoy, y lo usa a su manera, según las posibilidades que tuvo de aprenderlo, ¿no? Es la realización física del idioma, es como yo, Germán, hablo el español. Y miren, una vez me pasó en una escuela en Campo de la Cruz, que estaba observando una clase y la maestra hablaba de los animales del campo, ¿no? Estaban en sociales, me parece, y hablaban del campo. Esta es una escuelita rural en Junín, ¿no? Y hablaban del campo. Entonces la señorita decía, esta es la vaca, los chicos asentían, sí, la vaca. Este es el caballo, sí, el caballo. Este es el cerdo, dijo la señorita. Entonces el nene levantó la mano y dijo, no, señorita, no es el cerdo, ese es un chancho. No, mi amor, dice la señorita con toda su paciencia. Este es el cerdo. Y el pibe le dice, ¿este es el cerdo? Sí. Ah, ¿cómo se parece al chancho? ¿Cómo se parece al chancho? Fue muy cómico. La señorita estaba usando un correcto español, ¿no? Es el cerdo. Pero el pibe no tenía idea de qué es esto de cerdo. En su barrio, en su comunidad, ese animal es el chancho, ¿no? De verdad son muy parecidos, dice el pibe, el cerdo y el chancho, ¿no? Porque bueno, ven, acá hay una apropiación del lenguaje en la señorita y en el alumno. No demos nunca por supuesto que aquello que estamos diciendo ha sido entendido por los otros con los que nos estamos comunicando, ¿no? Pongamos todas las herramientas posibles para saber que estamos hablando el mismo idioma, la misma lengua. Estamos hablando, ¿eh? La misma lengua. Vamos a profundizar un poco más. Adelante, Ketito. Fíjense, les cuento otra anécdota. ¿Por qué? Porque la lengua está formada de palabras, ¿no? Y cada palabra tiene como dos caras. Una es el significante y otra el significado. Es decir, el sonido que nosotros escuchamos, mesa, y el concepto que nos fabricamos cuando hablamos de mesa, ¿no? Por supuesto que tendrá sus matices. Yo pensaré en la mesa de mi comedor, vos pensarás en la mesa del tuyo, ¿eh? Pero más o menos, en general, el concepto es el mismo. Acá está el problema. Cuando este chico decía cerdo, no tenía un concepto. Para él el sonido de este concepto era chancho, ¿no? No cerdo. Y parecía que estábamos hablando la misma lengua, pero no. Nos pasó un problema parecido en un barrio marginal que se llama en Junín, barrio El Triángulo, frente al cementerio del Oeste, donde mucho tiempo fui catequista, ¿no? Un barrio muy marginal, muy marginal. Y nosotros empezamos, como yo les decía, por eso hablaba de la formación, de la capacitación. Uno empezó ahí con toda la buena voluntad y punto. Después nos dimos cuenta que la cosa era más complicada a partir de una cuestión. Fíjense, nosotros hablábamos de Dios Padre, ¿no? Hablábamos de Dios Padre. Y cuando pensábamos en Padre, pensábamos en esta imagen que les compartí acá. Pero en aquel barrio marginal, la palabra Padre estaba asociada a otra cosa, ¿no? La palabra Padre estaba asociada a abandono, castigo, violencia. ¿Entienden lo que les digo? ¿no? Entonces hablar de Dios Padre no fue tan sencillo. A veces hubo que dejar de lado el concepto de Padre para hablar solamente de Dios, porque es el signo lingüístico, como lo llama Saussure, el padre de la lingüística. El signo lingüístico es como signo, representa una realidad. Cuando uso la palabra, que técnicamente Saussure llama signo lingüístico, cuando uso una palabra, esa palabra simplemente remite a una realidad.
Y yo tengo que estar seguro que la palabra que estoy pronunciando comparte el concepto con el otro. A veces parece en algunos diálogos que uno habla con otra gente de iglesia, pero yo no sé si hablamos del mismo concepto. ¿No? Decimos iglesia, ambos decimos iglesia, pero no sé si entendemos lo mismo por iglesia. ¿Me siguen? El signo lingüístico. Por supuesto, todo esto es para que ustedes después, si gustan, puedan profundizar. Estamos pasando muy por arriba, no quiero robarles mucho tiempo. Vamos un poquito más. La palabra nos remite entonces a una situación, que es la situación comunicativa, la comunicación, de la cual escuchamos hablar hoy a lo loco, ¿no? Y es el tiempo de la era, es la era comunicacional, los medios de comunicación que tenemos hoy son impresionantes, pero yo no estoy tan seguro de que estemos comunicados realmente, ¿no? No estoy tan seguro. Tiene que seguir todo este circuito. Hay un emisor que es el que genera el mensaje. En nuestro caso, piensen siempre, el mensaje es el evangelio, ¿no? Es la buena noticia. Hay un receptor que tiene que recibir, ¿no? Este mensaje que yo estoy transmitiendo, que se transmite a través de un código, que normalmente es la lengua. Siempre usamos la lengua, ¿no? Para transmitir. Por eso la importancia de hablar con imágenes. Cuando yo digo padre, digo esto y muestro lo que estoy diciendo en una imagen, para que veamos, hagamos tangible lo intangible, ¿no? De la palabra padre, para que el otro pueda también ver lo que le estoy diciendo, porque si no lo escucha, no lo ve. Y nosotros tenemos varias habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, ¿no? A veces usamos el habla, el otro escucha, pero no ve. Entonces, bueno, fíjense algunos detallitos de la comunicación. Dale un clic más, se va. No sé si se va a alcanzar a ver, acá hay dos pingüinos que están conversando, se están comunicando. El que está en el agua le dice al otro, ¿qué mirás? Y el que está en el hielo le dice, nada. Salta una orca y se lo morfa al pingüino, ¿no? Y él se va, el otro dice, te dije que nades. Nada, no le estaba diciendo nada, le está diciendo nada del verbo nadar, nadar, rajá, ¿no? Bien, a veces parece que nos estamos comunicando, pero puntitos suspensivos, ¿no? Sí, hoy di una clase de catequesis hermosa. ¿Lo decís vos o lo dicen los chicos? ¿Logramos transmitir el mensaje? ¿Nuestros conceptos fueron claros? ¿Usamos todos los recursos que teníamos a mano para irme tranquilo? Es decir, lo que he transmitido hoy fue transmitido como yo quería. La literatura por ahí nos viene a dar una mano en esto. Viene a hacer que la situación comunicativa sea efectiva. Haya, miren, esta palabrita es re importante. Retroalimentación, ¿no? Que se complete este circuito. Retroalimentación. Hagamos una más. Toda comunicación contiene un texto, ¿no? Ese texto es aquello que tiene totalidad en sí mismo. Es una composición escrita, es un sistema, están hilados entre sí, están tejidos, tiene que ser coherente. Bueno, el emisor tiene una intención comunicativa. Y lo que dice está a veces enmarcado, como decía también en el circuito, en un texto, en un contexto. Fíjense, acá les pongo a Mafalda para ilustrar un poquitito. Mafalda ama los Beatles, Manolito los odia. ¿Cómo pueden gustarte si no entendés lo que dicen? Y a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir wow. ¿Cómo se relaciona Mafalda con los Beatles? A través de un lenguaje que es mucho más amplio, que tiene que ver con la música, con la fama, con el placer de escuchar, con bailar. No sé si en este caso era interesante lo que dicen, pero hay una relación entre Mafalda y los Beatles, ¿no? La hay entre Manolito y los Beatles. ¿Está? Bien.
digamos, para ya ir llegando al terreno de la literatura, que tiene que ver con esto de un mensaje transmitido, pero la literatura es como el arte de la palabra, el arte, la artesanía de la palabra, trabajar con la palabra. Ahí lo vemos a don Inodoro Pereira sentado en su cabecera de vaca, ¿no? Mirando para arriba, mirando al horizonte. ¿En qué piensa don Inodoro? En el porvenir, Mendieta. Siempre preocupado por el futuro del hombre. Pienso, ¿qué comeremos esta noche? Un poco de humor, nada más, ¿no? Pero mirar, pensar, contemplar, trabajar la palabra, no apurarme, ¿no? Trabajar el mensaje, hacer literatura en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Ahí Federico García Lorca dice, poesía o literatura es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio bonito, ¿no? Da lo mismo decir o aquello. A veces las circunstancias no nos va a dar tiempo, pero si tengo tiempo, ¿por qué no elegir para que me voy a atrever a compartir, pero no es lo mismo mejorar el mensaje y hacerlo cada vez más comprensible. Pasemos un poquito. A ver si nos metemos propiamente en el terreno de la literatura, ¿ven? La literatura nos va a brindar muchas posibilidades a la hora de trabajar como agente bueno, pero cultural, sí, ¿no? Nos va a brindar muchísimas herramientas. Hay muchos géneros literarios para elegir. Tenemos mucho para movernos. Tenemos poesías, cuentos, novelas, parábolas, teatro. La literatura nos ofrece un rango enorme de posibilidades. Enorme. Dependerá de qué cosa quiero hacer yo para ir por un género literario que se adapte a la tarea que quiero pensar desde, insisto, desde el ser lo más complicado al teatro que podría ser lo más popular, digamos, ¿no? ¿Quién no ha actuado en un fogón de nosotros, disfrazado de, por ejemplo, ¿no? Muchas veces. Y sin saberlo está haciendo literatura, de algún modo, ¿no? Está produciendo literatura. La literatura es estética, tiene que ver con la belleza. Nos mete en un mundo de belleza, ¿no? Es el uso estético de la palabra, quiere expresar ideas, quiere expresar sentimientos, experiencias, historias, y para eso, por eso decíamos el arte de la palabra. La literatura nos conduce también a la connotación, como Jesús hablaba del buen pastor, porque los remitía a los que escuchaban ese concepto a cosas enlazadas en el pueblo de Israel desde muy antiguo y también desde lo cotidiano. Todo el mundo conocía a un pastor de ovejas en el contexto en el que Jesús se movía. Jesús hablaba de pastoreo y a la gente, hablando de sonidos y conceptos, a la gente se le movían los conceptos y comprendían, sabían de qué estaban hablando, ¿no? Cuando Jesús habla de pescar hombres, para sus oyentes eso no era ningún misterio, ¿no? Se entendía perfectamente. La literatura muchas veces es ficción, ¿no? Es creación, es originalidad de un autor. Si estamos hablando de hechos reales, no hablamos de literatura, hablamos de historia de última, ¿no? Porque son hechos que acontecieron, que pasaron de verdad. La literatura está más bien relacionada a la ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros podemos usar literatura que ya está hecha como recurso, ahora vamos a ver algo práctico para que ustedes entiendan mejor, o también podemos nosotros crear literatura, pensar una ficción que alimente la actividad que vamos a desarrollar después, pero tiene que ser verosímil, no tiene que ser creíble.
Harry Potter va a volar en una escoba. ¿Y por qué va a volar en una escoba? Bueno, por cómo logramos el efecto verosímil. Por efecto de la magia, ¿no? Tenemos que introducir algo ahí que haga que este hecho, bueno, sea creíble, ¿no? Entonces tenemos que trabajar también un poquito con eso. Y además, acá también está lo interesante del recurso de la literatura, es que la literatura es polisémica o tiene sentido polisémico. ¿Qué significa esta palabrita? Que cada uno que escuche o lea la historia puede darle una interpretación propia. ¿No? No está acabado, no tiene un punto final la literatura. Cada uno lee e interpreta de lo que lee cosas diferentes, cosas nuevas, lo que puede hacer muy rica, ¿eh? O muy rico los momentos del compartir, por ejemplo. Si es que hemos decidido alguna vez usar la literatura como recurso. Bien, qué sé yo, como de la literatura, montones más. Yo les voy a ir proponiendo, no sé bien cuánto tiempo estamos llevando, pero me parece que vamos bien, yo no quiero extenderme mucho. Acá quiero mostrar, estoy poniendo algunos textos que yo creo que algo. Un tesoro escondido es un libro que habla de las parábolas de Jesús. Este tiene cosas muy interesantes porque la autora toma de las parábolas de Jesús algún personaje, alguna situación y la desarrolla, ¿no? Como si fuera un texto nuevo, ¿no? Es lo que llamamos una versión. Tomo lo que ya existe, a veces lo leo así como está, pero a veces también puedo trabajar con las versiones. Por ejemplo, hacer una versión para niños de las parábolas de Jesús. La versión es un recurso muy interesante para usar. La Bella Durmiente, Caperucita Roja, los grandes cuentos tradicionales, ¿no? Actualizarlos, hacer versiones modernas de los antiguos cuentos, porque tienen un contenido humano impresionante, ¿no? Toda la literatura tiene un contenido humano. Porque habla de teatro, va a hablar de nosotros mismos, de nuestras realidades. Nadie está fuera de la literatura, ¿no? En la literatura estamos todos, sabemos todos. Es lo más democrático, lo más inclusivo que existe la literatura, ¿no? No hay nadie que quede por fuera de lo que está escrito o cantado o recitado en el mundo. Bueno, tomar esto que existe, leerlo literalmente, versionarlo, actualizarlo para trabajarlo con nuestros pastoreados, digamos así, es interesante. He leído versiones muy interesantes de historias clásicas o tradicionales. Otra es la adaptación. Por ejemplo, miren este libro, qué interesante, Jesús chamullaba en parábolas, ¿no? Me encanta, es un libro que conseguí hace 1000 años y si me pusiera a leerles las parábolas en lunfardo, sería terrible. Con los chicos en la escuela, con algunos de mis alumnos, hemos hecho el ejercicio de no usar el lunfardo tanguero o tradicional, sino una jerga más moderna. No saben lo que quedan, es para morirse de la risa, ¿no? Ah, re, dicen los pibes. Jesús se encontró con el joven rico y le dijo, ah, re. ¿No? Y muy bueno, muy bueno. Hacer una adaptación del mensaje de siempre, ¿no? Insisto, el mensaje es el mismo de siempre. ¿Eh? Bueno, la adaptación es una manera de inculturación. Ayuda y mucho a esta cultura del encuentro de la que venimos hablando también. Adaptar el mensaje, el evangelio, a aquel que me está escuchando para asegurarme posible. Me forma de conceptualizar, me comunico con él, me hago todo para todos, ¿no? Esto exige un esfuerzo, exige capacitación, claro. ¿No? Lo tengo que tratar de hacer. Antes, cuando vuelvo a la catequesis, cuando uno recibía a los chicos en la parroquia, era muy probable que los chicos supieran rezar,
supieran las oraciones básicas, alguna que otra cuestión. Hoy capaz que llegan sin nada a la parroquia, ¿no? Entonces muchas veces también, como recurso, como trabajo en equipo, como red, ¿por qué no la catequesis de la parroquia comunicarse con la escuela? ¿Qué están dando los pibes en la escuela? ¿Por qué no hablar con la maestra? Ir hasta la escuela, cruzar la calle, salir de la parroquia, hablar con la maestra en la escuela y después complementar en la parroquia lo que el pibe en la escuela o en el club, en el fútbol, ir al club, hablar, porque tal vez aquellas cosas son más significativas para el pibe que la hora que tiene semanalmente en catequesis, ¿no? Entonces, si la señorita en la escuela está leyendo, qué sé yo, Peter Pan, a lo mejor podemos usar Peter Pan también en la catequesis. Y para el pibe eso sería muy significativo, muy significativo. La señorita está dando Peter Pan. Señor, ¿sabes una cosa? En la parroquia dieron Peter Pan. Y ustedes dirán, Germán, estás loco, ¿qué vamos a hablar? ¿Eh? ¿Dónde metemos a Peter Pan en la catequesis? Uy, hay mucho, mucho para decir, ¿no? Bueno, las alegorías, una tercera forma, supongo que conocen al Principito, este libro, el libro de Saint-Exupéry, o El Señor de los Anillos, de Tolkien. Bueno, son formas de decir lo mismo que dice el Evangelio, pero con alegorías, con imágenes. El Principito es Dios. Si uno se pone a leer el Principito y busca cuál es la significación, quién es el Principito en realidad. Una de las tantas posibilidades de interpretación es que el Principito es Dios. ¿No? Si hacemos una mirada teológica del libro de Saint-Exupéry, vamos a llegar a esta conclusión. Bueno, ejemplos que quería mostrarles, y ahora nos quedan unos ratos más, un ratito más. Yo quería mostrarles esta imagen. ¿La reconocen? Si alguno sabe de dónde es esta imagen, por ahí podría habilitar su micrófono y decirnos. Principito. Ah, muy bien. ¿Y qué lugar será este? La tierra. ¿Alguien sabe? ¿Le ponemos nombre a este lugar? El desierto. Sí, muy bien, el desierto. En este punto, el Principito se encuentra con el piloto, o el piloto se encuentra con el Principito, ¿no? Que parece un niño perdido, pero no es un niño perdido, ¿no? Se encuentran en el desierto. Otra pregunta. ¿A qué podemos aplicar esta imagen? La imagen del desierto, ¿con qué puedo relacionarla, asociarla? ¿Alguien se anima a asociar el desierto con algún otro concepto de lo humano? Cuando Jesús se retira a orar, a rezar Bien. al desierto. Ahí tenemos una asociación con el Evangelio, ¿no? Muy bien, María Laura. Jesús en el desierto. Cuando estamos nosotros en el desierto, que no sabemos dónde... Esa aridez que tenemos los seres humanos a veces. Sí. Mirá qué bueno, ¿no? Mi propio desierto, mi aridez. ¿Dónde estás? Que no te veo, que no te escucho, ¿no? ¿Dónde estoy yo mismo? Que no me veo ni me escucho a mí mismo. Mi propio desierto. Hay más, ¿eh? A ver si alguien se anima a buscar más asociaciones. La soledad. La soledad. Claro. La soledad. El vacío. Una señal. La estrella de los reyes. Wow, la estrella de los reyes. ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi dirección? ¿Hacia dónde tengo que ir, no? ¿En busca de qué? ¿Qué me indica esta estrella que aparece en mi desierto, no? Estoy solo, me siento solo. ¿Hacia dónde voy? Ahí arriba hay una estrella que me indica. ¿Pero qué me indica? Estoy en el desierto, ¿no? No sé qué me indica. No entiendo. Cada persona que se acerca a mí y yo no hago el vínculo de amor o de afecto. Bien, qué interesante, ¿no? Qué interesante.
Mirá cuántos temas encontramos para trabajar a partir de una imagen, con nuestros grupos, quién sabe en función de qué actividad. Se me ocurre que voy a trabajar tal tema y solo quiero partir de una imagen, ¿no? Para asociar. Es el lugar de encuentro con uno mismo, entonces es la introspección. Voy a trabajar con adultos, voy a trabajar con niños. Es la esperanza, porque el Principito le dice al piloto, Esperanza. todo desierto esconde una fuente, ¿no? Vamos por esa fuente. Y entonces caminan y no mueren en el desierto, ¿no? Caminan porque la fuente, la esperanza, los invita a caminar. Y encuentran la fuente y beben el agua y salvan sus vidas. Es la esperanza. El piloto vuelve a la infancia, digamos, ¿no? A través del Principito que lo guía de algún modo, sin que él lo sepa, por el desierto, ¿ven? Ese Principito es Jesús, que se encuentra incluso con la serpiente, que nos remite casi directamente a la serpiente del paraíso, ¿no? Soy más poderosa que el dedo de un rey, te puedo llevar a la tierra de donde saliste, ¿no? Porque de la tierra fuiste tomado, a la tierra volverás. ¿Eh? Las tentaciones, el tiempo previo a, ¿vieron ese tiempo que uno se toma antes de una decisión? Es un poco lo que hizo Jesús, para eso fue al desierto, ¿no? A prepararse para. Es, qué sé yo, la contemplación. Cierro los ojos, oigo el sonido del viento, toco la arena bajo mis pies, bajo mis manos, ¿eh? Siento el calor del sol o el frío de la noche y contemplo, ¿no? Encuentro a Dios en la naturaleza, la ecología, qué sé yo. ¿Ven? ¿Y dónde estoy? En el Principito. No estoy en el Evangelio, estoy en el Principito. Le entro, vamos a hablar, usar el lenguaje de los pibes, le entro a la gente por otro lado, ¿no? Me invitan a dar una charla, o me invitan a hacer una bendición, o me invitan a la sociedad de fomento, qué sé yo. Entonces arranco diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, o arranco diciendo, en el Principito, San Exupéry, pero mi intención comunicativa está clara acá, ¿no? Yo voy por el Evangelio, pero mi recurso fue la literatura, ¿no? Entro al aula a dar clases, entro a mi saloncito de la parroquia a dar catequesis. Antes averigüé qué le gusta a los pibes, hice una encuesta, Paul Patrol, Peter Pan, después me siento delante del televisor a mirar Paul Patrol, Peppa Pig y qué sé yo. Porque tengo que saber de qué se trata, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Y después le hablo a los pibes como Peppa Pig. O me voy disfrazado de Peppa Pig. Nada, Germán, si usted entra disfrazado de chancho a la escuela, sí, ¿por qué no? Si lo que está en juego es la salvación. Nosotros estamos usando recursos porque tenemos que ejercer un oficio que Dios nos ha mandado. Si tengo que disfrazarme de Peppa Pig, me disfrazo de Peppa Pig. A ver, porque este es el modo de que el otro me va a escuchar y vamos a comunicarnos, conectarnos, vincularnos. No soy su enemigo que vengo a imponerle una hora de catequesis a la que no quiere venir y lo manda a la mamá porque está re bueno tomar la comunión. Es un hecho más social que sacramental, ¿no? Entonces, este loco que me espera vestido de Peppa Pig, la verdad que me sorprendió. Es lo que hacía Jesús. Contaba una parábola, pero su fin no era moralizante. No era decir esto está bien o esto está mal. Era desestructurarte, ¿no? Era volverte a construir. Eras el piloto perdido en el desierto y te entra el Principito y lo primero que te pide es que le dibujes un cordero. Y estaba dentro de la caja. Y está dentro de la caja, porque el primero era viejo, el otro estaba enfermo, aquel era no sé qué. Bueno, tomá, construílo vos el cordero que querés. Ahí está, en la caja, mirá adentro. El otro mira y él pone el cordero que él desea, ¿no? ¿Ven? La literatura como recurso es amplísima, pero requiere también de mí un poco de atrevimiento, un poco de jugueteo. ¿Por qué? Porque la literatura es arte. Y entonces tengo que volverme un poco artista también, ¿no? Tengo que volverme un poco artista. Algunos dirán, casi al límite del payaseo, capaz. Pero si voy a hablar en la pastoral del duelo, no cabe la figura del payaso, pero sí la de la literatura, ¿no?
porque la muerte aparece incluso en el Principito, ¿no? Pero aparece en cualquier cantidad de textos. Yo no sé si es mejor empezar con un Cristo crucificado para hablar del duelo, ¿no? Porque por ahí podemos ver dramas como Romeo y Julieta, o podemos ver muertes más esperanzadoras, ¿no? que están en los textos, en la muerte del Quijote, que muere recuperando la cordura, ¿no? No sé, no sé. Puedo hablar de los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, entre ellos se pelean, los devoran los de juez, ¿no? Puedo entrar por el Martín Fierro, puedo entrar por los Juegos del Hambre, puedo entrar por, qué sé yo. Entonces, a veces sueño con que cada parroquia tenga entre sus saloncitos una biblioteca de uso comunitario, ¿no? Para que todos los agentes de pastoral tengan libros en común también. Que vieron que muchas veces compartimos mucho en la parroquia, muchas cosas, pero no es muy frecuente encontrar bibliotecas en las parroquias, ¿no? Bibliotecas abiertas a disposición, donde todos colaboremos comprando libros, ¿no? Y que estén al alcance de todos, porque la literatura es un recurso enorme. Incluso, y ya me estoy extendiendo mucho porque me entusiasmo, muchas veces muchos de los libros que nosotros leemos han sido llevados a la pantalla, al cine, ¿eh? Y por lo tanto, además del texto, podemos trabajar con la versión fílmica del texto. Y el cine o el audiovisual tiene un impacto distinto en los pibes, en la gente, ¿no? Pero no nos salimos de la literatura. Estamos en el terreno de la literatura, nada más que en otro, digamos, formato, en otro lenguaje, que es el cine, o la pintura, o el arte, o la escultura. Alguien pone por ahí un sueño compartido, me dice. Claro, la biblioteca parroquial, la biblioteca como recurso, la filmoteca parroquial. Bueno, no los quiero aburrir. Simplemente también podríamos dejarles, yo quisiera dejarles un ejercicio para que hagan, y con esto yo por lo menos terminaría mi parte. Tomen esta imagen del desierto, u otra, si se les ocurre a ustedes, los molinos de viento del Quijote, ¿no? Que tantas veces usamos en nuestras expresiones, ¿no? Estoy cansado de luchar contra molinos de viento. Tomemos una imagen literaria fuerte y hagamos el ejercicio, un ejercicio personal. ¿En qué actividad aplicaría yo esta imagen? ¿Y cómo lo haría? ¿Se animan a hacerlo en casa? No es para compartir, o el próximo encuentro si alguno se anima y quiere compartir lo que ha hecho, bien, pero no es para compartir, es un ejercicio para mí, para acostumbrarme a trabajar con la literatura. Tomo esta imagen del desierto, ¿en qué actividad me vendría bien? ¿Dónde la aplicaría? ¿Y cómo lo haría? ¿Entienden la consigna? ¿No? Y traten en casa, tenemos bastante tiempo hasta el 26 de agosto, traten de hacerlo, pero para ustedes, como una ganancia personal, digamos, como un ejercicio personal. Incluso hay una película muy bonita, moderna, del Principito, donde la protagonista es una nena que se encuentra con el viejito, que es un piloto, es una película maravillosa. Digo porque hay docentes por acá que por ahí quieren usar este recurso, es genial, ¿no? Acuérdense que la literatura y el cine es muy, muy relacionado y uno puede jugar con ambas cosas. El desierto o cualquiera, sí, cualquier imagen, la imagen que a ustedes les parezca más familiar o que les resulte más fácil. Sería bueno que lo tomen desde algún texto ya existente de la literatura. Bueno, gracias por su paciencia. No sé si pude haber aportado algo, si sumé o resté, pero la idea es que después, en el próximo encuentro, tengamos más ejercicios de aplicación de cómo trabajaría con la literatura en esta u otra circunstancia. Vamos a tratar de poner algunos que otros ejemplos. Gracias por la hiperpaciencia que han tenido. Gracias, hermoso. Una suma de recursos ha sido. Me alegro.
Bueno, Germán, muchísimas gracias. La verdad que me causa gracia a mí, porque en el seminario a mí me dijeron, Javier, vos entre un libro y una pala, agarrás la pala. Bueno, es verdad. Cáritas para el día ahora el Santo Cura de Arma regalar una pala, imagínate, pero no, pero este está buenísimo para poder poner en práctica y la verdad que los recursos son muy importantes para salir de lo tradicional, porque capaz que el chico y no tan chico, el adulto, a veces espera que uno vaya, como vos decías, capaz que con la Biblia bajo el brazo y cuando uno llega con otra mirada, con algo más acorde o más al día, la verdad que toman el mensaje de otra manera. Así que a mí por lo pronto me encantó y me parece a todos los acá presentes, así que Mirá, desde ya te cuento sí. una anécdota. Una vez un cura, para invitarnos a rezar, yo estaba de profe, ¿no? Entonces entró el cura al aula y contó la historia de un señor que caminaba por la playa y vio que el mar había arrojado a la playa muchas estrellas de mar, ¿no? Entonces empezó a agarrar las estrellas y las empezó a devolver al mar, una por una. Y el tipo entró con 10 estrellas de mar de verdad en la mano y las revoleaba para el fondo del aula. El impacto que causó en los pibes fue terrible y dijeron, los chicos cayeron en la trampa. Bueno, pero había miles de estrellas, ¿qué hacía con tirar 10 al mar? Bueno, preguntar a la estrella que volvió al mar, dijo el tipo, ¿no? Y con eso va y empezamos a rezar. Nos invitó a rezar con una estrella de mar, fíjense. No con la Biblia, ni el catecismo, ni el librito de oración. Una estrella de mar. Y rezamos una de las mejores oraciones de la mañana. Y a veces nosotros taladramos el cerebro de nuestros alumnos en la primera hora con el Evangelio. Que para ellos, muchas veces, no es un texto significativo. Duele, lo que digo, duele. Pero es real. Y yo les hablaba, partir de la realidad, no de otra cosa. Porque si no vamos a estar dando respuesta a algo que no es real, ¿no? Y no estamos comunicados. Parece que, pero no. A mí me gustaría aportar, pues justo está el padre Manolo, que estuvo mucho tiempo en Chivilcoy, y el padre Manolo era de los gestos en la misa, ¿no? Siempre había un gesto distinto para aplicar el Evangelio. Y siempre le reclamamos, entre comillas, ¿no? Pero una vez que usó la imagen de la vid, ¿no? De la planta, que se corta, y la cortó una rama. No, la expresión de los chicos fue terrible, porque era la misa de niños, y entonces y las catequistas lo queríamos matar porque decíamos, no podemos volver a unir la cosa, ¿no? Como que siempre queremos el final, digamos, rosa, ¿no? Y él nos hacía ver esto, ¿no? Así que a veces no se puede volver, ¿no? Atrás. Y yo, como los gestos para los chicos, de cualquier edad me parece, ¿no? Pero que son tan significativos, ¿no? Tan significativos. Y otra cosa es que a mí me sirve mucho hablar con mis hijos, porque es cierto esto del lenguaje. A veces nosotros hablamos un lenguaje diferente, yo que tengo adolescentes en la catequesis, ¿no es cierto? Entonces me sirve hablar con ellos para saber qué es lo que me quieren decir los chicos a veces con algunas palabras que yo no las entiendo, ¿no? Entonces digo, esto de la experiencia de cada uno y de estar abiertos como al lenguaje de los chicos o a lo que los chicos escuchan o miran, ¿no es cierto? Nos hace también a nosotros replantearnos también cómo dar la catequesis. Gracias. Buenas noches, Germán, ¿cómo estás? María, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Me quedaron ahí como así, bueno, yo también trabajé en la 26, contexto difícil de entender porque hay dos tipos de comunidades, la indígena y la boliviana, así que debe haber sido complicado lo del cerdo. Sí fue. Y bueno, y por otro lado, hay una película muy linda que se llama La Cabaña, en donde el Padre Dios es una mujer, ¿no? Y primero resulta choqueante, ¿no? Te choquea, ¿no? Porque verla a la mujer negra,
con tanta autoridad, pero bueno, en el transcurso de la película justamente tratan el tema de la violencia del padre en él, ¿no? Que él nunca iba a ver un padre bueno en Dios, por eso es que siempre lo acompañó una mujer, ¿no? Que después le hace entender todo el drama específico de la película, que es la muerte de su hija, ¿no? Pero bueno, hay que tener ahí una mirada mucho, por lo menos en nuestra catequesis, ayuda a esa mirada, ¿no? Porque los chicos vienen con mucha violencia, muchos dramas familiares, y bueno, eso como que era como vos decís, ¿no? Hablar de Dios, y a veces Dios Padre, que me gusta esto también de acompañar con imágenes, ¿no? Pero también, bueno, vos sabés que yo soy maestra especial y hay muchas cosas, por ejemplo, en la tecnología que nos ayudan a aprovechar estas cosas que a veces uno dice, bueno, la tecnología es mala. No, no es tan mala. Hay papás que no saben leer y escribir, podemos aprovechar los audios, ¿no? Tenemos papás nosotros en nuestra catequesis que no leen ni escriben, entonces las catequistas van poniendo notas en los grupos de padres y ellos no, hasta que, bueno, nos vamos enterando de que son ellos los que están analfabetos, y bueno, utilizar estos recursos de la tecnología es muy bueno, ¿no? Y la imagen así, yo admiro mucho esta pedagogía de Dios, ¿no? De hablar en la simpleza para todos, que uno a veces lo pide, ¿no? Poder antes en este recurso de la oración, ¿no? Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos dé los dones para poder llegar a todos, ¿no? Tanto a los niños, a sus familias, pero bueno, es muy enriquecedor todo lo que hablaste. Bueno, vos sabés que las orientaciones sobre la literatura nosotros las hacemos, en especial para los chicos, los adolescentes. Antes se hablaba mucho desde las payadas, ¿no? Y hoy tenemos a los adolescentes haciendo estas guerras que ellos le dicen a través del rap o todas estas cuestiones que si uno se la pone a pensar, ¿no? Yo a veces eso lo defiendo, ¿no? La capacidad que tiene ese adolescente para transmitir un mensaje en ese lenguaje, con esa rapidez, es un don que les ha dado Dios. Bueno, el sentimiento que sale del corazón, lo que dicen. Sale del corazón lo que dicen. Y a veces, bueno, uno no los entiende, pero como catequistas por ahí, o como educadores, tenemos como la obligación, la responsabilidad o corresponsabilidad, como vos dijiste, de meternos en estos mundos, ¿no? Para poder llegar a todos, ¿no? Por ahí es como lo que más me movilizó. El Martín Fierro, en mi caso, yo lo empiezo estudiando primero la cultura hip hop. Antes de estudiar el Martín Fierro, estudiamos la cultura hip hop con los chicos, ¿no? Y es impresionante. Incluso debatimos, cuando terminamos la lectura del Martín Fierro, hacemos un duelo, una guerra, como vos decís. Ellos hacen de raperos y yo de payador. Y entonces yo soy un desastre, pasando, soy malísimo, pero bueno, me calzo un sombrero de gaucho y los enfrento, y ellos son malísimos rapeando algunos, pero hasta que aparece uno que te mata, ¿viste? Te destruye. Pero es verdad, ¿no? Es verdad, hay que buscar la forma. Siempre hay mejores, siempre hay manera de mejorar, ¿no? Pero bueno, recursos hay cualquier cantidad. Gracias, María, gracias, Sole. Bueno, vamos a terminar entonces. Te agradezco de nuevo, Germán, por todo. A todos les digo que se cambió la fecha. En el primer flyer era el 25, por una cuestión que va a haber otro encuentro por el tema de la Asamblea Eclesial Diocesana. Ese día lo pasamos al 26, o sea, va a ser un jueves a las 20 horas, el jueves 26 a las 20 horas. Esta charla la vamos a subir mañana en el Facebook de la Junta de Catequesis, así que si les gustó y quieren que alguien lo pueda ver y que se sume el 26, mañana lo subimos al Facebook de la Junta, así que lo pueden ver de ahí.